Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Y el plan de Dios para nosotros, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, dibujan el rostro de Cristo y describen su caridad. No olvides que esta parte del Catecismo de la Iglesia Católica fue redactada, después ya evidentemente fue retocada, votada, etcétera, 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 por la comisión encargada de la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero el origen está en Jean Corbon. Jean Corbon es un sacerdote de origen francés, afincado y fallecido en el Líbano, un hombre que de una gran espiritualidad, de un gran contenido litúrgico, como puedan decir los libros que se han escrito sobre él y sobre su patrimonio litúrgico, y este hombre no dice unas frases bonitas, cuando dice dibujan el rostro de Cristo y describen su caridad, sino que están realmente centrando la importancia y la grandeza de las bienaventuranzas. Muchos ha escrito sobre las bienaventuranzas, hay muchos libros. Últimamente escribió también uno, José Braje, sobre las bienaventuranzas, pero a lo largo de la historia se han escrito mucho sobre ellas, sobre todo porque también tienen un carácter paradójico o sorprendente, porque al hablar de la felicidad o de la bienaventuranza, parece como contradecir lo que los hombres y mujeres de todos los tiempos, porque siempre ha habido así, consideran que es lo contrario. Y por eso la santidad no está reñida ni con la esperanza, ni con la alegría, ni con la felicidad en la tierra. Decía nuestro Padre en Camino, la felicidad del cielo es para los que saben ser felices en la tierra. Y esto es algo que sigue siendo como paradójico, porque la gente de mundo siempre nos hablan de que para nosotros la evasión de las penalidades de la tierra es pensar en el cielo. El huir, digamos, de la cruz aquí en la tierra es el pensamiento en el cielo. Y nuestro Padre, que tanto sabe de amar y sabe tanto de cruz, pues también nos dice que la felicidad del cielo es para los que saben ser felices en la tierra. Así que hemos de pedirle al Señor, al comenzar esta meditación en el retiro, que nos ayude a ver esto, a no mantenernos en la lógica humana, sino en la lógica de Dios. Lógicas, como me gusta repetir, que dice Aristóteles, hay muchas o varias. Lógicas humanas hay varias. Esto lo recoge el profesor Polo en uno de sus libros, donde yo lo aprendí. Pues habla de que existen, y lo dice Aristóteles, distintas lógicas humanas.
Pero la lógica de Dios es única. Dios no cabe decir, bueno, para mí, para ti, no, Dios lo tiene muy claro. Dios es el creador del universo y Dios sabe lo que nos merece la pena. El amor que va unido al sacrificio. Nos da ejemplo en la cruz después el Señor. Por eso la alegría tiene sus raíces en forma de cruz. Dios no solo tiene previsto para nosotros un final feliz, quiere que además seamos felices durante todo el camino. Señor, tú deseas, con tu gracia, con tu sangre, que acojamos un estilo de vida que se centre en lo verdaderamente importante, en la presencia de Cristo en cada uno de nosotros. Y esto es precisamente lo que Jesús nos invitó a valorar en el Sermón de la Montaña. Si tú vas leyendo el Evangelio, si tú vas viendo esas series sobre la vida de los apóstoles y de Jesús, vas pensando que desde luego de ese modo lo único que va a conseguir es que lo maten, efectivamente. De ese modo lo único que va a conseguir es que se le pongan enfrente a la gente y además que incluso los que se le van acercando, los apóstoles, los discípulos, tantas veces no le entiendan, se sorprendan, que incluso cuando las masas, entre comillas, pues le siguen, el Señor parece como rechazarlas, parece como ponerlas frente a algo que tire por tierra tanta expectativa o tanta aclamación. Y eso ocurrió después del Sermón de la Montaña, porque en ese momento le seguía mucha gente. Dice el Evangelio que Jesús se sentó en la ladera de un monte donde lo podían ver mejor todos aquellos que le seguían. Se había corrido la voz de que un hombre con una doctrina nueva removía los corazones y tantas personas no quisieron perderse la ocasión. Algunos estaban cerca, pero tantos otros se tuvieron que conformar con verle de lejos. Todos estaban expectantes por oír las primeras palabras de la boca de ese nuevo maestro. Dice San José María: ¿no os conmueve contemplar a Jesús rodeado siempre por la gente que se precipitaban para tocar sus vestidos, que le seguían oprimiéndole sin cesar hasta el punto de no dejarle ni siquiera tiempo para comer? Y el Señor, consciente de toda esa atención, comenzó a hablar. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Y así continuó, refiriéndose a los que tienen hambre y sed de justicia, a los misericordiosos, a los limpios de corazón, a los perseguidos. La cara de sorpresa de todas aquellas personas que le escuchaban debía ser algo pues bastante para fotografiar, vamos. Estaban acostumbrados a entender la prosperidad como signo del amor de Dios, la prosperidad humana, la ausencia de enfermedad, como signo de que Dios pues estaba contento con esas personas. En cambio, la enfermedad, pues como castigo de Dios. Y se quedan perplejos ante la afirmación de que quien sufre la pobreza o la injusticia es bienaventurado.
los esquemas con que aquellas personas juzgaban lo que sucedía en sus propias vidas quedan totalmente por tierra, quedan rotos. Y en cambio ven abrirse ante sus ojos un panorama que no hubieran podido imaginar, que les costaba todavía comprender, pero que les encendía la mirada y que les daba calor al corazón, porque no se apartaba de la realidad de sus vidas, ni les prometían un Mesías terrenal que fuera acabando con las penalidades del pueblo judío que había ido pasando por la esclavitud de Egipto, después por la lucha contra los cananeos, después por el dominio de los distintos pueblos, que si los asirios, que si los babilonios, que si los griegos y ahora los romanos. Y el Señor no les habla de eso, no les habla de que van a vencer y van a salir de esa esclavitud o van a salir de ese control por parte de los poderosos. El Señor les dice: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los limpios de corazón. Y nos lo dice también a nosotros ahora, cuando tantas veces buscamos la solución a los problemas inmediatamente, la solución a las dificultades de un modo pues humano, apretando el botón y que la bomba atómica caiga sobre ese pueblo que nos oprime, o la desgracia del rayo que venga del cielo acabe con la vida de esas personas que hacen tanto daño. Dice Chevreut en su libro sobre las bienaventuranzas: en un mundo en el que la fuerza tiene la última palabra, el Evangelio no anuncia ingenuamente la supremacía de la debilidad, pero nos enseña en dónde reside la fuerza. La fuerza segura de sí misma no tiene que mostrarse brutal. Esa fuerza intransigente y serena que acaba por triunfar sobre todas las violencias es el dominio de sí mismo. Pues así como los pobres, según el Evangelio, son los verdaderos ricos, los mansos son los verdaderos fuertes. Los mansos y humildes de corazón. Y añade Chevreut: nosotros ignoramos, pero Dios lo sabe, en qué medida hacen progresar su reinado sobre la tierra una Santa Teresa de Lisieux, con solo elevar los ojos al cielo durante los golpes de tos de su última enfermedad. Una madre de familia anónima que le ofrece su pesada pena, o cualquier cura de aldea que se sorbe las lágrimas cuando celebra misa ante tres solitarias mujerucas, así dice él. La verdad es que para la realización de los más grandes designios, Dios no solo emplea unos menguados instrumentos, pero que si obedecen dócilmente a su mano, con ellos transforma el mundo. Me viene a la mente esas palabras de nuestro Padre en Sao Paulo, cuando hablaba de los santos, que hablaba de que los santos son los que cambian el mundo, la santidad, no las guerras, ni los poderíos humanos, ni la inteligencia artificial, ya ahora que está tan de moda, ni nada parecido. Al leer la bienaventuranza podemos hacer nuestra la sorpresa de los oyentes. Y también nosotros quedarnos boquiabiertos ante lo que Jesús nos dice. El Padre
don Fernando, nos dice, detrás de los grandes interrogantes, Dios quiere abrirnos un panorama de grandeza y de belleza, que se oculta quizá a nuestros ojos. Es necesario confiar en Él y dar un paso hacia su encuentro y quitarnos el miedo de pensar que si lo hacemos perderemos muchas cosas buenas de la vida. La capacidad que tiene de sorprendernos es mucho mayor que cualquiera de nuestras expectativas. Pues déjate sorprender por ese Padre bueno. Déjate sorprender por ese Hijo fiel que es Jesús, que no hace las cosas al modo humano, que no habla a los poderosos, ni a los orgullosos, ni a la soberbia del mundo, sino que habla a los humildes, que habla a los pobres de espíritu, que habla a los misericordiosos. El Señor conoce bien la novedad de lo que está diciendo. El Señor sabe que sus declaraciones van a remover los fundamentos de quienes le siguen e incluso escandalizarán a algunos. No sabemos si en aquellos momentos Judas ya estaba apartándose de Cristo. Es al comienzo, con lo cual posiblemente todavía estaba lleno de ilusión y lleno de novedad. Pero con el paso del tiempo se le irían olvidando las cosas que Jesús dijo en ese sermón de la montaña y dejaría pasar en su corazón pues el egoísmo, el deseo de amarrar lo propio, de ese ande yo caliente, ¿no? De buscar lo que yo tengo para mí. Ya puede dedicar a los pobres tantas cosas, ya puede pasar hambre, ya puede ser que a veces no tengamos ni para comer, ni para dormir, y tengamos que reclinarnos en medio del campo, pues buscando cobijo en algún sitio para reclinar la cabeza sobre pues un montón de paja o una piedra incluso. Pero yo tengo que ya ir reservando mi propia bolsa, mi propia seguridad, porque vete a saber cómo va a terminar esto. Quiere hacerles comprender y hacernos pensar. Y ahora meditamos en este rato de oración sobre dónde estamos poniendo nosotros nuestra confianza, dónde estamos poniendo nosotros nuestra seguridad, dónde queremos poner nuestro corazón. Dice Benedicto XVI en un coloquio con sacerdotes de la diócesis de Roma: yo quiero entender lo que dice el Evangelio, y me parece que a menudo, en lugar de largas reflexiones, sería mejor decir: este Evangelio no nos gusta, somos contrarios a lo que dice el Señor. Pero, ¿qué quiere decir? Si yo digo sinceramente que a primera vista no estoy de acuerdo, ya he puesto atención. Se ve que yo quisiera, como hombre de hoy, entender lo que dice el Señor, y así podemos entrar de lleno en el núcleo de la palabra. Si deseamos profundizar en lo que el Señor nos quiere decir, hemos de cuestionar nuestra propia vida, enfrentar nuestra vida a lo que Él nos dice. Pasado el tiempo, hemos de profundizar de nuevo en lo que el Señor nos dice. Y hemos de cuestionarnos. ¿Estoy yo con esos planteamientos de desprendimiento, de pobreza, de espíritu? ¿Estoy yo con esos planteamientos de misericordia? ¿Estoy de verdad yo con esos planteamientos de sed de justicia? Es decir,
de sed de santidad, porque la justicia, como decía hermano nuestro Padre, la justicia sin la caridad no vale. Y la caridad, en el fondo, es la sangre de Cristo. Cuando Jesús ve las caras de asombro, oye los murmullos de quienes se preguntan si lo que acaban de oír puede ser verdad, ciertamente sus palabras suenan muy bonitas, pero quizá parecen excesivamente idealistas. Me acabo de acordar del idealista, ¿no? Y me ha venido enseguida a la cabeza unas palabras de Romano Guardini que dicen que en la posmodernidad los católicos seremos atacados con palabras cuyo origen son de fe, son católicos, pero que han vaciado de contenido. No me estoy metiendo yo con la página web del idealista, evidentemente. Pero lo que sí entiendo es que tantas veces no hacen eso, nos hacen planteamientos de libertad, de preocupación por los demás, de solidaridad, que son palabras que han vaciado de contenido, que tienen un origen en la fe católica, tienen un origen en la caridad de Cristo, pero le han quitado ese contenido y con ese mismo nos atacan además. Nos atacan. Nosotros hemos de tener la certeza de que no valen medianías, de que no valen pues medias tintas, pues un ten con ten, porque ese ten con ten lo que nos lleva es a abandonar al Señor. Nosotros podemos pensar, ¿cómo pueden ser deseables la pobreza, la calumnia o la persecución? Y podemos incluso, como algunos oyentes, ya les pasó cuando Jesús les habla de después, porque claro, está la multiplicación de los panes y de los peces y después le buscan por la comida que les ha dado. Y el Señor les habla de quien no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, y se escandalizan y se van. Lo que está diciendo no va conmigo. O incluso podemos pensar que es para personas especiales. Y esta es una simple declaración de ideales nobles, pero con poca aplicación práctica. Y el Señor experimenta una vez más nuestra resistencia a elevar la mirada y a recibir lo grande. La resistencia y la tendencia a reducir todo lo meramente práctico y controlable. Ban Tuan, este cardenal vietnamita, un año antes de su muerte, él estaba presidiendo el Pontificio Consejo Vaticano de Justicia y Paz e hizo una declaración en el año 2002 sobre las llamadas las bienaventuranzas del político, que me llamaron la atención. Estaba preparando la meditación y dije, pues mira, voy a decirles. La primera es: bienaventurado el político que tiene un elevado conocimiento y una profunda conciencia de su papel. Segunda, bienaventurado el político cuya persona refleja la credibilidad. Bienaventurado el político que trabaja por el bien común y no por su propio interés. Bienaventurado el político que se mantiene fielmente coherente. Bienaventurado el político que realiza la unidad y, haciendo a Jesús punto de apoyo de aquella, la defiende. Bienaventurado el político que está comprometido en la realización de un cambio radical. Bienaventurado el político que sabe escuchar. Bienaventurado el político que no tiene miedo. Bueno, es una cosa así humana, ¿no? Pero bueno, este hombre, desde su posición en esa comisión pontificia sobre justicia y paz, pues deseaba esto para los políticos. Sabemos que en tantos casos está muy alejado de la realidad del político. Pero bueno, que no esté alejado de nosotros, ¿no? Lo que el Señor nos dice. Esa novedad que sigue siendo novedad, como le gustaba repetir a nuestro Padre, que el mandamiento nuevo sigue siendo nuevo. Pues sigue siendo nuevo la novedad de las bienaventuranzas. Señor, tú no eras como los fariseos,
que se limitaban a dictar lo que está permitido hacer en día de sábado o en otras circunstancias. Lo que están oyendo es todo un programa sobre una vida nueva, sobre la felicidad. Un programa sorprendente que parece contradecir y sigue contradiciendo toda idea previa sobre aquello que nos puede proporcionar la felicidad. Por eso Santa Teresa de Calcuta decía: si juzgas a las personas no tienes tiempo para amarlas, y prefiero que cometas errores de bondad que obrar milagros sin bondad. Yo prefiero que cometas errores de bondad que obrar milagros sin bondad. Por eso, Señor, que de verdad no juzguemos, que no midamos las distancias, que no midamos pues el más y el menos que podemos dar o que no podemos dar. Una felicidad que no depende del poder o de los honores. Por supuesto, la propuesta que tú nos haces, Señor, no es que acumulemos todo el sufrimiento posible en esta tierra, como si el dolor por sí mismo fuera un pasaporte para gozar después en el cielo. El otro día me decían de una persona que era un auténtico asceta. Me dejó sorprendido porque hacía tiempo que no oía esa expresión dicha de alguien. Pero lo que me estaba queriendo indicar es que esa persona era era bastante pelagiano. Pelagiano, es decir, que conseguía todo a fuerza de ejercicio físico, de voluntad física. Señor, tú nos quieres felices también aquí abajo, como hemos empezado la meditación con esas palabras de Forja. Simplemente desea que no esperemos la felicidad de lo efímero, de lo que pasa, sino que nos preparemos para encontrarla en lo verdaderamente sólido, en lo que es eterno, en lo único capaz de satisfacer la sed de infinito que hay en nosotros. En definitiva, tú nos invitas a fomentar la actitud de que confía en ti, de que quien vive con la convicción de que es mucho más valioso estar con Dios que experimentar ciertas satisfacciones fugaces. Santa Teresa de Calcuta decía: las personas a menudo son irracionales y egocéntricas. Perdónalos de todos modos. Si es amable, la gente puede acusarlo de motivos ocultos. Sea amable de todos modos. Si eres honesto, la gente te puede engañar. Sé honesto de todos modos. Si encuentra la felicidad, la gente podría ponerse celosa. Sé feliz de todos modos. El bien que haga hoy puede ser olvidado mañana. Haz el bien de todos modos. Dale al mundo lo mejor que tienes y puede que nunca sea suficiente. Da lo mejor de todos modos. Para que veas al final es entre tú y Dios. Nunca fue entre tú y ellos de todos modos. Por eso, Señor, la alegría que nos dices tú: bienaventurados los pobres, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Señor, que sepamos poner la confianza en ti. El hombre, decía Juan Pablo II, ha sido creado para la felicidad. Vuestra sed de felicidad, por tanto, es legítima. Cristo tiene la respuesta a vuestro deseo, pero os pide que confiéis en Él. Hemos de hablar con Él, con el Señor, y decirle las cosas con claridad. Señor, me cuesta esto, no entiendo esto otro, me molesta esto, rechazo esto otro. No quiero plantearme esto de verdad. Acudimos a Santa María de la Esperanza. El otro día lo repetía en otra meditación, hablando también de las bienaventuranzas, que alguien hablaba de que había una novena bienaventuranza. Bueno, te la resumo: bienaventurados los enamorados de la Virgen.
Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.